¿Qué tal, amigas, amigos de Smart 360? Soy Héctor Rodrigo Ortiz y nuevamente nos encontramos desde la zona de exposiciones del Smart City Expo Latam Congress. Hoy platicaré con Beatriz Sloten, es nuestra invitada en esta ocasión para platicar temas muy interesantes relacionados al agua. Beatriz es psicóloga por parte de la Universidad de Costa Rica y además tiene un par de maestrías en administración de empresas y también en el tema de política pública, ambas en la Universidad de Harvard. Una de ellas en la Una de ellas en Harvard. Oye, pues es un gusto, la verdad, pues carreras que se complementan muy bien y un conocimiento que aplicas a la comunidad, a la sociedad. Cuéntanos cómo has vinculado todo este conocimiento, toda tu experiencia a la parte de abastecimiento de agua. Bueno, muchísimas gracias por invitarme. Ha sido muy interesante porque en general los cambios en la política pública de los usuarios vienen desde los técnicos. Entonces plantean unas cosas muy basadas dentro de sus conocimientos que para el usuario es inentendible. Entonces, qué sé yo, es ajeno, o sea, el ahorro del residuo hídrico. No, pues eso lo entiende un técnico, no lo entiende el usuario. Entonces, con toda esta nueva tendencia a centrarse en el usuario y a utilizar la psicología para entender cómo se conforman los hábitos, esto ha venido a ser una herramienta maravillosa para cambiar los hábitos de las personas que consumen agua dentro de los hogares. Es decir, toda esta parte técnica y muchas asignaturas pendientes que hay respecto al abastecimiento de agua potable y alcantarillado en muchas ciudades latinoamericanas, pero también al tema de la contaminación, que creo que es en donde viene un poco más pues este potencial de la afectación psicológica hacia las comunidades. ¿Cómo ha sido, digamos, todo este trabajo? ¿Cómo se relaciona a la agenda del 2030? Pues uno de mis principales proyectos es la reducción del consumo dentro de los hogares, en lugares en donde hay, pues no solo en lugares donde hay poco abastecimiento, sino en todos los lugares, porque la reducción del consumo de agua siempre es algo muy positivo, y en América Latina en general se consume muchísima más agua que en Europa, por ejemplo. Sí, entonces lo que hacemos son experimentaciones dentro de la casa para que la gente, por ejemplo, use menos, se duche en menos tiempo, cierre el tubo cuando está lavando, utilice menos agua los fines de semana y cambie sus hábitos en general para la reducción del consumo. O sea, desperdiciamos mucha agua, más allá de que haya agua contaminada, que es otra realidad. Desperdiciamos mucho en los hogares mexicanos y, bueno, latinoamericanos en general. Latinoamericanos, y no es porque seamos malos, es porque no nos damos cuenta, es porque es en automático. Hemos tenido mucho. Pues sí, y nos metemos, por ejemplo, a ducharnos y nadie sabe cuánto tiempo dura en la ducha, dura 10, 5, 7, nadie sabe. Y una reducción, por ejemplo, de 10 minutos a 5 minutos hace un ahorro tremendo por casa. Y lo único que hay que hacer es ayudarle a la gente que se entere que está durando 10 y no 5, y ayudarles, por ejemplo, con una canción. Poner una canción de 5 minutos, que la gente ya escucha música dentro de la ducha. Bueno, vamos a medir el tiempo en la ducha con esta canción. Y con una intervención así de sencilla, ahorramos montones de litros por hogar. O sea, digamos, lo que ustedes hacen es justamente ir a las comunidades, a los barrios, a capacitar a los vecinos. No es capacitar, es distinto, es cambiar los hábitos. Ajá. Porque lo que se ha dado cuenta la psicología en todo esto de la política pública es que la información no es suficiente para que la gente cambie. O sea, todos sabemos que el agua se está acabando, todos sabemos que el agua es un recurso necesario para vivir. Todos ahorramos. No todos ahorramos. Entonces, saberlo no es suficiente, porque entramos en automático, porque somos seres humanos, porque actuamos de cierta forma. Entonces, lo que hay que entender es cómo actúa el ser humano y cómo ayudarle a cambiar ese hábito para que eso refleje un consumo menor. Entonces, por ejemplo, en el tema de la ducha, ya sabemos que la gente tarda 10 minutos, ya sabemos que la gente pone música. Bueno, vamos a decirles, báñense en lo que dura esta canción. ¿Qué piensas que tienen que hacer los técnicos, los ingenieros, los que se relacionan justamente pues ahora sí que a abastecer a las comunidades para mejorar también pues, estos hábitos? Pues yo creo que es muy, muy importante que los ingenieros, pues a ver, esto es difícil, pero que dejen de ser ingenieros por un momento y se pongan en los zapatos del usuario.
porque el usuario no responde a razonamientos, a conceptos técnicos. El usuario responde a cómo está estructurado el ambiente, a emociones y a lo que hacen los demás. Todos hacemos lo que hacen los demás y hay que centrar las intervenciones en el usuario, no en los conocimientos técnicos. Lamentablemente hay que hacerlo diferente, si no vamos a seguir haciendo lo mismo, vamos a seguir teniendo los mismos resultados. ¿Esos proyectos en dónde has podido trabajarlos? ¿En qué comunidades? En general hemos trabajado proyectos de reciclaje, por ejemplo, para aumentar el consumo, el reciclaje en general. La reutilización de cosas. Sí, la reutilización. Lo hemos hecho para mejorar la calidad del reciclaje, para el ahorro de agua. Esto en Costa Rica, estamos trabajando en República Dominicana, en Haití y en Costa Rica, República Dominicana, Haití, México también. Bien. Oye, ahora, ¿cómo ha venido a afectar la COVID-19 a los problemas relacionados justamente también al agua? Bueno, lo que ha sucedido es que el consumo ha dejado de ser en cierta área y ahora el consumo es mucho más doméstico. Primero, también hay que el hábito nuevo de lavarse las manos, otra vez utilizando la canción de Cumpleaños Feliz, por ejemplo, fue una gran intervención para medir el tiempo, pues ha hecho que el consumo aumente y en general entonces ahora los hábitos que hay que cambiar están más en el hogar y menos en el lugar de trabajo, en los espacios públicos, pero ha aumentado el consumo. Interesante. Pues Beatriz Sloten, una experta con análisis psicológico hacia las políticas públicas. Te agradezco mucho esta intervención. ¿Dónde podemos encontrarte? ¿Dónde podemos seguirte? Pues en LinkedIn, será en LinkedIn, sí. Pues ahí me pueden buscar. Allí te encontramos. Sí, Beatriz, listo. muchísimas gracias. No, gracias a usted. Seguimos con más contenidos de Smart 360.